en el que participan los siguientes expertos: la maestra Julieta Leo Lozano, el doctor Martín Bremer y la doctora Pilar Rodríguez. Como moderador vamos a tener al doctor Javier Serrano, quien es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Además es profesor investigador de la Escuela de Educación y Humanidades, coordinador de la especialidad Ciencia, Tecnología y Sociedad, del doctorado en Estudios Humanísticos de nuestra institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo Directivo de la Cátedra Alfonso Reyes. Además, participa y dirige varios proyectos de investigación de filosofía de la ciencia y política científica financiados por CONACYT y el Ministerio de Economía y Competitividad en España. Bueno, los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este panel que lleva por título El impacto ambiental en el desarrollo de la ciudad, un evento organizado por los estudiantes del posgrado en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey dentro del marco del primer foro de estudios humanísticos, con el fin de hacer la sesión más industriosa y cercana, así como facilitar el diálogo entre nuestros invitados, allende de los monólogos concatenados en los que se suelen caer en estas ocasiones. Los organizadores del panel pues tuvieron a bien sugerir un diálogo que partiera de una serie de preguntas para cada uno, que bien formularé inicialmente a cada ponente y que podría ser completada, matizada o comentada posteriormente por otro participante. Por supuesto, si alguna de ustedes pues quiere en un momento determinado preguntar a otro o a otra, pues también lo pueden hacer con toda confianza, pues para que esto le dé un poquito más de dinamismo. Tan solo les voy a pedir que consideren el tiempo, ¿no? Para que nos dé tiempo también a que alguien del público pues pudiera intervenir. Si dicho esto, no sé si tienen alguna duda de cómo va a ser la dinámica, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulos, pues voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, pues tenemos a la doctora Pilar Rodríguez Ibáñez. Ella es doctora en Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestra en Ciencias por la Universidad de Illinois y tiene un diploma en Estudios Avanzados en Derecho Financiero y Tributario por la mejor universidad del mundo, que es la Complutense de Madrid. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también es coordinadora de la Maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, ASIDE, y del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es líder del Comité de Capital Humano e Innovación del Clúster Energético de Nuevo León, AC, y consultora en regulación ambiental y energética en SIDEA. Ha sido conferencista en México, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos, y autora y coautora de artículos de investigación relacionados con el sector de la energía. Pues un fuerte aplauso, por favor. Tenemos también con nosotros al doctor Martín Hermann Bremer. Es director fundador de Soluciones Estratégicas e Innovación Sostenible y profesor de cátedra de la EGADE. Es ingeniero geofísico con maestría por la UNAM y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Tecnológica de Clausthal en Alemania. Fue profesor investigador en Sistemas Geoambientales y en Innovación para la Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y líder del Laboratorio de Geofísica del Centro de Calidad Ambiental, desarrollando más de 90 proyectos de consultoría e investigación relacionados principalmente con evaluación de riesgos por eventos naturales extremos y por contaminación de sitios. Cuenta con publicaciones en revistas científicas, conferencias en congresos nacionales e internacionales y 9 capítulos de libros. Tiene 6 solicitudes de patente y 3 otorgadas relacionadas con eficiencia de agua, energía, residuos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y muchísimas gracias también por la visita, por la colaboración de la maestra Julieta Leo Lozano, que es licenciada en Economía y Maestría en Urbanismo con especialidad en Economía, Política y Medio Ambiente por la UNAM y los diplomados en Economía del Medio Ambiente y en Consultoría Ambiental. Impartió clases en la asignatura de Derecho Desarrollo Sustentable. Trabajó en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en el Gobierno del Estado de México como asesora de la Secretaría de Medio Ambiente.
Es coautora en publicaciones nacionales y ha dictado conferencias sobre temas de cambio climático y economía ambiental. Desde hace 10 años colabora en el Centro Mario Molina en el área de ciudades sustentables. Sus principales temas de investigación son desarrollo urbano, vivienda, estrategias de movilidad para reducir emisiones contaminantes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pues como dicen que los últimos serán los primeros, doctora, maestra, Julieta León, ¿cuáles creen que son las repercusiones ambientales asociadas que impactan en el desarrollo de las ciudades? Muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos, al TEC, al doctor Maximiliano Maza, a todo el equipo, a Nayeli, a Raquel, a Fátima, etcétera. Muchas gracias por la invitación. Y ahora sí, contestando la pregunta, primero me gustaría empezar diciendo que a veces cuando hablamos del tema ambiental y las ciudades siempre pensamos luego en la parte negativa, pero la verdad es que hay un potencial importante en las ciudades justamente para combatir estos mismos problemas que se han ocasionado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en el centro, desde 2014 empezamos a tratar de medir pues cuál era el impacto ambiental de las ciudades y creamos diversos índices. Uno de ellos se llamó el Índice de Desempeño Ambiental Urbano y empezamos a estudiar pues para las principales zonas metropolitanas del país qué es lo que valdría la pena medir y cuáles son los indicadores que podrían ayudarnos a evaluar cuál es el impacto en el medio ambiente del desarrollo urbano, de todas las actividades económicas, de esta gran concentración de población. En México, pues 8 de cada 10 personas vivimos en una ciudad. Las zonas metropolitanas, desde que la Comisión Tripartita de INEGI, CONAPO, CENSOL han hecho esta clasificación o selección de ciudades, han ido creciendo. La última edición en 2015 ya nos marca que son 74 zonas metropolitanas. Entonces, quiere decir que hay un reto importante y un gran trabajo que hacer, ¿no? ¿Qué hemos medido en estos índices? Pues el primero de ellos, digamos, no por nada, pero pues es el sustento de la vida, es el agua, ¿no? Y aquí, y en todos los, digamos, los indicadores que generamos para medir qué tan sustentables son las ciudades en relación al uso del agua, hay varios aspectos que se repiten en distintos temas ambientales. Uno es la escala, ¿no? Pues si somos más, utilizamos más, entonces la escala tiene que ver con cuál es el impacto. Tiene que ver el tipo de actividad económica que se realiza en la ciudad, ¿no? No es lo mismo una ciudad más ya evolucionada o digamos que ha mudado de actividades industriales pesadas o a centros o servicios financieros. Los impactos son diferentes porque la cantidad de residuos que se emiten y emisiones es distinta. Entonces tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, tiene que ver con el nivel de ingreso. En las ciudades habitan un mayor número de personas con un mayor nivel de ingreso que puede permitirles consumir más de todo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay mayores consumos de agua y de recursos. Eso también es un elemento importante al evaluar, digamos, el impacto. Y también tiene que ver las condiciones, por supuesto, naturales, climáticas, ambientales en las cuales está asentada la ciudad. Es una ciudad costera, es una ciudad donde hay agua, no lo hay, donde llueve, cuál es el tipo de clima que hay. Eso, por supuesto, define cuál puede ser el impacto que tendrán las ciudades en el medio ambiente. Y finalmente, otro aspecto importante sería la gestión. Entonces, la ciudad y la política que se hace en relación a la gestión de los recursos naturales y al impacto, a regular los impactos ambientales que hay, es buena, es mala, es inexistente, como vimos hace rato en el tema de un recurso que creemos siempre infinito, que es el suelo, pero que hablando de temas urbanos, el suelo urbano resulta no ser un suelo infinito, sino que más bien pues ya urbanizado es finito, tiene sus costos. Entonces la gestión también va a definir cuál es el impacto que tenemos sobre las ciudades. Entonces, ahora sí, regresando al tema de agua, pues en México, en estos indicadores lo que encontramos es que la calidad del agua en las ciudades es media en nuestro país, es decir, la mitad digamos, o más bien en una escala de 1 a 5 estamos como en un nivel 3 de niveles de contaminación de aguas superficiales en las ciudades, lo cual pues no es muy bueno, tampoco muy malo, pero lo que quiere decir es que hay mucho que hacer ahí. Si bien hay ciudades como la ciudad de Monterrey, por ejemplo, que tratan el 100% de sus aguas residuales, hay ciudades que están muy por debajo de eso. Y hasta hace muy poquitos años, antes de la construcción de la planta de tratamiento en Ciudad de México,
pues la Ciudad de México trataba a menos del 10% de sus aguas residuales, una ciudad con 9 millones de habitantes. Entonces, imagínense, el impacto en ese sentido era muy grande. Y también un aspecto importante hablando de agua, pues es la disponibilidad futura del agua. Hay ciudades como esta, como Tijuana, como la misma Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, 12 zonas metropolitanas del país en total que en realidad tienen restricciones actuales de suministro de agua y que ya están empezando o tienen proyectos para importar, es decir, hacer trasvases de cuencas, de otras cuencas hidrográficas para traer agua. Y eso, por supuesto, también tiene un impacto en la sustentabilidad de otras áreas, de las áreas o de las periferias, ¿no? Y además, entrando un poco en el tema de la gestión, pues la lógica de esto suele ser bastante perversa, porque, por ejemplo, en México, si uno suma lo que viene del sistema Cutzamala y de los pozos que también vienen del sistema Lerma, ambos en el Estado de México, suma como el 40% del agua que consume la Ciudad de México, que es lo que se va en fugas. Entonces, en realidad estamos trayendo casi agua para que se vaya en fugas, porque nuestra red es muy ineficiente. Entonces, es el tema de la gestión, de cómo gestionamos, ¿no? Voy a hablar un poquito más rápido de otros, pero más o menos así es como nosotros vamos evaluando para cada uno de los temas cuáles podrían ser el impacto, de tal manera que tenemos indicadores que nos hablan de cómo se utiliza el recurso, de cuáles son las condiciones naturales, de las actividades económicas que lo impactan, etc. Por ejemplo, el de residuos, pues también es un tema importante de escala, y también decir que un habitante urbano puede generar hasta 3 veces más residuos que un habitante rural. Este año, el Día Mundial del Hábitat, que se celebró el 7 de octubre, el lunes antepasado, pues la estrategia global y el reto es cómo mejorar, reducir la cantidad de residuos que se generan a nivel global. Y las ciudades pues son el foco de estos, porque es en donde más volumen de residuos se genera, con una composición que además suele ser un poco más difícil de degradar o de tratar, ¿no? Hay estudios que nos hablan, por ejemplo, de cómo la composición de los residuos ha ido cambiando de tal manera que, por ejemplo, ahora toda la parte que tiene que ver con pañales y todo lo sanitario representa ahora como un 13-15% de todos los residuos que se generan en México, y pues si hablamos de eso hace 30 años, pues prácticamente era mucho menor, ¿no? Entonces la composición cambia, son retos diferentes, y el tema de los residuos es uno, digamos, de los que queda patente que se puede hacer mucho, porque en México menos del 40% de las viviendas del país separan sus residuos. Y la clave para empezar a tener una mejor gestión de los residuos, primero es las regulaciones en torno a lo que está permitido para embalaje, ¿no? Tenemos una gran cantidad de productos que están embalados y que a lo mejor no lo requieren, pero lo otro de ellos es que empecemos a tomar conciencia de que los residuos pues no son ya directamente basura, sino que son productos a valorizar, y elevar este 40% de la separación selectiva, ¿no? Llevarla a los niveles, por ejemplo, en las que otros países como Alemania, donde aproximadamente entre el 65 y el 70% de los residuos se pueden reciclar, se pueden reutilizar, y eso reduce mucho, además después, el consumo de otros servicios. Otro tema clave pues es el tema de la calidad del aire, ¿no? Por supuesto, con ciudades, como lo vimos en el panel anterior con la exposición de la doctora Salazar, si tenemos ciudades que crecen mucho, que son más expandidas, y luego en un país en donde hemos podido subsidiar por largo tiempo el consumo de los combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, pues propiciamos ciudades que tienen un parque vehicular muy alto y que el reparto modal que tiene pues favorece mucho o está, digamos, tiende hacia el uso del auto particular. E incluso hay diferencias considerables a pesar de la escala. Yo les comentaba aquí en Monterrey que cuando uno ve o piensa en el tráfico de la Ciudad de México, pues la cantidad de gente, los coches, pues claro, la contaminación, pero con todo y todo en la Ciudad de México el 70% de los viajes se hacen en transporte público. Es un tema también de ingresos, eso, ¿no? Pero en Monterrey el 50% de los viajes se hacen en coche, que es mucho más alto, ¿no? Y luego habrá que ver qué tipo de vehículos, porque aquí no hay un tema que nos ayude, que nos incentive positivamente a mantener nuestros coches en buen estado, que no contaminen. En cambio, en la Ciudad de México, pues aunque
ya nos acostumbramos a ellos y aunque no nos guste, cada 6 meses que hay que verificar el coche, pues hay que mandarlo a mantenimiento. Y eso hace que comparativamente la flota vehicular de la Ciudad de México en edad y en términos de emisiones contaminantes es menos contaminante, aunque haya más coches, que lo que puede parecer acá, ¿no? Entonces, esos detalles también hablan mucho, digamos, del tipo de ciudad que estamos construyendo. Y otro de los impactos ambientales asociado a esto, que sería suelo, y un poco ligado con la conferencia anterior, en Monterrey se registra el 20% de la reserva territorial nacional, es decir, la cuarta parte de todo el suelo que la industria inmobiliaria ha registrado en el país para desarrollar vivienda está en Nuevo León. Y una gran parte, del 90%, está en la zona metropolitana de Monterrey. Es decir, que esta ciudad, en expectativa, quiere seguir creciendo. Es decir, va a seguir fomentando grandes viajes, ¿no? Distancias grandes, entonces el uso del coche, entonces también más emisiones contaminantes. Y bueno, además a Monterrey se le suma otro tema como sería la presencia de una industria muy potente, ¿no? Que también tiene su contribución en términos de calidad del aire. Con todo y todo, digamos ya en un panorama más nacional, las ciudades cumplen a media tabla, digamos, todos los límites de calidad del aire en México, pero además tenemos redes de monitoreo de calidad del aire, que es la generación de datos que nos permite decir si esto está funcionando o no, muy deficiente. En ninguna ciudad, por ejemplo, estas redes de monitoreo de calidad del aire cubren a toda la población. Es decir, es más de la mitad de las ciudades obligadas a monitorear no lo hacen, no tienen red. Y además cuando uno revisa los datos, pues resulta que hay estaciones que no funcionaban, que por la cantidad de datos que hay no son válidos. Hay muchas deficiencias ahí en temas de calidad del aire. Y bueno, estos son algunos de los principales temas. Hemos evaluado temas de consumo de energía, en la evaluación, digamos, o el impacto de las ciudades y por lo tanto el papel que tienen en el tema de cambio climático por las emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía. Las ciudades consumen alrededor del 70% de la energía que se produce en el planeta, ¿no? El tema de áreas verdes, ¿no? El tema de áreas verdes intraurbanas que también proveen servicios ambientales y cómo conforme la ciudad se va haciendo más densa y cambiando a usos más, digamos, productivos, pues se pierde esta cantidad de áreas verdes, pero me gustaría un poco dejarlo ahora aquí. Muchísimas gracias, maestra. Si no he entendido mal, entonces, a la hora de hablar sobre las repercusiones ambientales, ¿no?, asociadas, pues lo primero que tenemos que hacer es medir. Lo primero que tenemos que hacer es medición, y la recomendación es empezar por la medición de los índices en el uso del agua, residuos, calidad del aire, del suelo, etc. Muy bien, pues una vez que ya hemos medido, ¿no es, doctor Martín Bremer? ¿Cuál cree que son las oportunidades que tenemos para el manejo y el cuidado de los recursos naturales en los entornos urbanos? Bueno, gracias por la invitación y yo pienso que las oportunidades que tenemos, la primera es tenemos que empezar a informarnos, ¿verdad? Porque de nada nos sirve estar complacientes y contentos porque ya no hay bolsas en el súper, ya no venden popotes o ya no te dan popotes en el restaurante, y ya con eso ya somos verdes y ecológicos, ¿verdad? Entonces, pero seguimos comprando la lechuga empaquetada en una cajita de PET, seguimos los champiñones también en su caja. O sea, al final de cuentas, el asunto viene siendo que nos estamos dejando guiar por políticos, por diputados que no hacen bien su tarea y simplemente siguen la corriente. Empiezan a ver un video viral en YouTube de la pobrecita tortuga que le sacan vamos a prohibir los popotes, ¿verdad? Y empiezan a ver de las tortugas comiéndose a las bolsitas de plástico porque las confunden con medusas. No quiere decir que no es cierto, eso definitivamente pasa, y qué bueno que está pasando, o sea, porque al final de cuentas, hasta que no nos volvemos conscientes del problema, el chiste es no dejarlo nada más ahí, ¿verdad? Entonces, en principio, lo primero que tenemos que empezar a ver es
ver la manera de primero informarnos. Y hace rato platicábamos algo que tiene que ver con pensamiento crítico, yo lo complementaría con pensamiento sistémico en el sentido de empezar a ver que si yo estoy gastando agua, ¿sí?, pues también estoy gastando energía. ¿Por qué? Porque esa agua, para llegar a donde está en mi casa, hubo que bombearla, ¿sí?, y para bombearla hubo que meterle electrones, y esos electrones antes pues tuvieron que haber sido generados y producidos, y para producirlos resulta que tuvimos que quemar petróleo. Ese petróleo lo usamos para calentar agua, para generar vapor, ese vapor para mover a una turbina, la turbina, el generador mueve los electrones y luego se transmite por todos los cables, ¿verdad?, hasta que llega a la bomba. De tal manera que si nosotros vemos la cantidad de watts que metimos al sistema, o sea, el petróleo que metimos ahí y la cantidad de watts que finalmente se usaron para mandarnos el agua a la casa, la eficiencia es de cerca entre el 25 y el 35%. Todo lo demás son pérdidas. Entonces, gastar agua, estamos gastando energía y estamos generando emisiones al ambiente, CO2, cambio climático, etc. Ay, pero pues si nada más es agua, ¿verdad? Y además me gusta regar mi cochera, ¿no? Por más que les digo a mis vecinas, le digo, oye, pues si no es acá, ese no va a crecer, por más que lo riegues. Entonces, al final de cuentas, no estoy seguro si limpian tan a fondo su sala, ¿verdad? Pero eso sí, la cochera, invariablemente todas las mañanas están ahí dándole duro y dale con la manguera prendida. Entonces, lo mismo al revés, ¿verdad? Para generar energía necesitamos agua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque como hablaba hace ratito, o sea, necesitas calentar el agua para que se muevan las turbinas y esas turbinas hacer que generen electrones. Entonces, si nosotros dejamos un foco prendido, estamos gastando agua. Al final de cuentas, y en una región como la nuestra, ¿verdad? Y de pronto pasas en la noche, ¿verdad?, y ves a toda la gente con sus cocheras. Algo te veo contra las cocheras. Yo creo, me acabo de dar cuenta que siempre son ejemplos. Ves las cocheras prendidas y dices, pero ¿como para qué, verdad? O sea, ¿será para que los de derechos humanos no los vayan a acusar si algún ratero se lastima por tener el foco apagado? Porque, o sea, no veo otra razón para dejar para que no se trompiecen con por eso, o sea, la dejas prendida para que no vaya a ser que se tropiece y te demande, ¿verdad? Entonces, porque la verdad es que dice la gente, es que para que los vean, chis. Sí, o sea, como si no hubiera muchos lugares donde poderse agachar. O sea, si oye pasar un carro, una moto, pues se van a esconder, ¿verdad? Entonces, la verdad de las cosas es que de pronto tenemos ideas que vienen de algún lado, ¿verdad? Algunas vienen de cuando éramos más rurales, ¿verdad? Por ejemplo, gente que prende la estufa y luego ahí abre la llave y entonces saca la olla y va pero ya dejó prender la estufa y mientras va y pone la ¿por qué? Pues porque en el río y la fogata pues tenías que prender todo antes de ponerte a hacer las cosas, pero aquí ya no estás hablando de una fogata y un río, ¿verdad? O sea, ya estás en un lugar que además te cuesta, ¿sí? Aparte de todos los impactos ambientales y sociales asociados a estar trayendo esos insumos, ¿verdad?, que cada vez son más escasos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de basura, de energía, de agua, que de una manera u otra no es el gobierno, no son las grandes empresas, sino son todos y cada uno de nosotros. Y de poquito en poquito, ¿verdad? O sea, un chorro de gallinas hacen más mugrero que un solo elefante, ¿verdad? Entonces, a la hora de ir, ya sé. Entonces, al final de cuentas, siempre nos estamos fijando y echando la bolita de que no, pues es que la industria, sí, cierto, la industria también tiene su... Pero si nosotros, ¿sí?, no les compramos, pues
pues ellos van a tener que cambiar lo que venden, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer que la industria cambie sus sistemas de producción, que los políticos les importe el medio ambiente, pues tenemos que empezar a votar por ellos y a comprarlo a los que están de alguna manera siguiendo los lineamientos mínimo, la etiqueta de responsabilidad social, o mínimo un ISO 14000 o alguna cuestión de esas, pero no dejarnos llevar nada más por la etiqueta, porque hay mucho greenwashing por ahí, ¿verdad? Entonces hay que, hoy en día pues ya en internet es muy fácil ventanear y estoquear, que dicen ahora, a las empresas a ver si es cierto lo que están diciendo, ¿no? Entonces si estás queriendo comprar un producto que no haya sido probado en animales, ¿verdad? Productos de belleza, etcétera, el que diga ahí ya es avance, porque hay muchos que ni siquiera dicen, ¿verdad? Pero hay muchos que ya empezaron a darse cuenta y a ponerles de que es como el que esto es reciclado, ¿sí? O sea, te vienen y este vasito es reciclado, qué padre. ¿El 1% o el 99%? No, pues quién sabe, pero es reciclado. O sea, no hay una norma, una ley que te diga a partir de cuándo puedes ponerle tú el sello de reciclado. Y puede tener el 1%, ¿sí? Los productos orgánicos, de pronto, no voy a decir la empresa, ¿verdad? Pero hay empresas cadenas de supermercado que para poder vender un producto como orgánico, el productor tiene que garantizar que 3 semanas antes de cosechar no le aplicaron herbicidas y pesticidas por 3 semanas. Digo, es mejor que a que le hayan echado el día anterior, pero eso, a que te digan que es orgánico y que te lo vendan al doble, pues tampoco, ¿verdad? Entonces en todo esto estamos nosotros viendo que las oportunidades o los retos, más que nada, ¿verdad? Pues está en nosotros. La primera de ellas es, si no nos informamos, ¿verdad? Y está más difícil hacerlo que decirlo, porque si nosotros vamos y de pronto decimos, ¿quién de ustedes ha comido en el transcurso de estas 2 semanas un gansito, unas papitas, o sea, algo empaquetado? ¿Sí? O sea, productos ya procesados, todos lo hemos comido. ¿Quién ha leído lo que viene en el producto? ¿Sí? Y eso no es algo que pasa a través del aire, el agua, los pajaritos, y si un vampiro pasó, no, nada de eso, ¿verdad? O sea, eso va derechito para adentro. Y ahora, ok, nos sentamos y lo leemos. ¿Quién sabe qué es glutamato monosódico de potasio? ¿Sí? ¿Y qué daño te hace? ¿O qué Entonces, vamos adjuntando. Entonces, todo este tipo de cosas, de pronto dicen, en la mañana se hablaba de los periodistas y los científicos, y que unos saben pero no explican, y otros explican pero no saben. Entonces estamos en ese tipo de cosas. O sea, al final de cuentas tenemos que empezarle a buscar y irnos más allá de la pura superficie. Digo, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer y decir, ¿verdad? Pero yo digo, lo principal es empecemos a informarnos, empecemos a ver con sentido crítico todos los memes y los videos que nos llegan. No todo lo que nos llega es de calidad. Algunos que estuvieron en la mañana, ya hice este comentario, veo muchas caras nuevas, pero hay un video que está circulando ahorita de que en Singapur están haciendo no es Singapur, es Sri Lanka, no me acuerdo. El caso es que supuestamente ahí ya no hay basura. Y te muestra, el chavo agarra una bolsa de papitas, ¿verdad? Y dice, mira, me como las papitas en 2 minutos y esto lo aviento y tarda 500 años en degradarse. Dice, pero aquí, mira, y empiezan a juntarlo todo y dice, ahora lo llevamos aquí a un incinerador, ¿verdad? Y entonces están las chimeneas y dice, y el aire ese está más limpio que el que estamos respirando aquí al lado. Y yo digo,
A ver, alguien no sabe de química, de combustión, o sea, básica, no necesita ser científico de la NASA, ¿verdad? Pues a ver si le estás metiendo fuego a algo, mínimo tiene CO2, ya no digas todas las otras toxinas que salen. Y dice, no, pero es que le ponemos unos filtros y entonces las partículas ya chiquitas ni siquiera salen. Pues, pero ¿y las químicas? Y dice, y luego ya de tener toda esta basura, ahora ya nada más tenemos esta que es cenizas tóxicas, y lo dice, son tóxicas, pero no se preocupen, las llevamos bien lejos y las echamos en el agua y ahí ya se quedan para siempre, y entonces todo es bien ecológico y te pasan ahí un cimpiés y unos corales y todo, unos árboles y todo, y sale el chavo, ¿y por qué no lo hacemos en nuestra comunidad? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, y como lo comentaba en la mañana, ya lo recibí como por 7 chats diferentes. Ya me cansé de que a todos, oye, tú siempre andas como hable de mal agüero, siempre nos echas abajo todas las buenas intenciones. Estamos tratando de promover las cosas ecológicas, pues es que hay que promover las buenas, ¿no? Las otras no. O sea, hay muchísimo, sí, mitos que no. Entonces, bueno, por ahorita yo ahí le dejo Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces nos quedamos que lo primero sería información y educación, ¿no? Porque no hay que informarse, pero hay también que educarnos. Y hablábamos de los impactos, hablaba de la eficiencia tan baja que tiene, sobre todo ha hecho hincapié, bueno, más allá de la cuestión ecológica, de los primeros que salimos perjudicados somos nosotros.